una persona que medía entre 1,75 m y 1,85 m de estatura, o sea, un promedio de 1,80 m, y que su edad estaba entre el rango de los 43 años y los 57 años, promedio de 50 años de edad. Estos son estimaciones, esto no es una determinación inamovible, pero es lo que nos podemos aproximar utilizando metodología antropológica como para arrojar más información en relación a de quién pueden ser estos restos. Obviamente que la identificación va a estar de la mano del cotejo genético que se puede hacer entre la muestra que se extraiga de los restos óseos y la base de datos de familiares, que eso será en el equipo argentino, en la ciudad de Córdoba, cuando llegue la muestra. ¿Aproximadamente en cuánto tiempo? Bueno, el laboratorio no da tiempos porque sabemos de las dificultades que pueden haber relacionadas con las extracciones de perfiles. Hay que extraer el perfil de ADN nuclear de los restos óseos. Ese perfil tiene que ser completo o casi completo para ser óptimo. No sabemos si esto va a ser así. Normalmente no hay una dificultad con la extracción de un perfil porque además estos restos de los casos de Uruguay siempre están acompañados por cal y la cal preserva el material genético. Entonces, si no hubiera problema con el perfil genético, se procede entonces a el cotejo, a ver si hay coincidencias con la base de datos de familiares. La coincidencia, en el caso de existir, tiene que ser significativa, tiene que ser alta. De no serlo, hay que estudiar por qué. Faltan familiares, qué es lo que está pasando, qué fue lo que nos pasó con Amelia Sanjurjo. Entonces los tiempos, la verdad que son muy variables. ¿Cuáles son las características del enterramiento, de este enterramiento particularmente? Bueno, es un enterramiento que está formado por una estructura. Hay una estructura que envuelve el cuerpo y que la hemos podido observar en capas. Tiene una estratigrafía. No hay un material homogéneo que se haya colocado en el cuerpo, sino que tenemos una capa de cal en la base, luego se coloca el cuerpo boca abajo, por encima de eso se coloca una capa de cal, pero que también tiene pedregullo. Por encima de esa capa se coloca otra de cal, pedregullo, arena y pedregullo, arena y cemento, que es la capa más pesada, y por encima de esta otra se coloca una capa de cal y arena. Los restos se encontraron de alguna medida bien preservados. ¿Presentaban a golpe de vista, digamos, alguna lesión importante? Los restos se encontraban bien preservados, pero exhibían daños por la vegetación. Las raíces que lograron ingresar en todo el espacio que quedó vacío dentro de la estructura, una vez que el tejido blando se descompone y se preserva solo el hueso, todo el lugar que ocupaba el tejido blando queda libre y eso permite que las raíces invadan, y en esa invasión atacan el tejido que es más delicado, que es el tejido esponjoso, de los huesos largos, los extremos. Eso está muy dañado. No pudimos ver a simple vista si había alguna lesión traumática que tenga que ver con la causa y manera de muerte. Eso es lo que se está estudiando ahora en laboratorio. Ahora llama un poquito la cantidad de material que está y se puede determinar entonces que hubo un enterramiento y después se plantó vegetación encima también como parte de ocultar. Bueno, no sabemos si se plantó, o sea, se excavó esta fosa, se colocó este cuerpo con esta cantidad de materiales, se tapó con tierra, hay 50 centímetros de tierra por encima de la estructura. No sabemos si la vegetación es vegetación que creció naturalmente o si fue algo exprofeso. De todas maneras, es un bosque es un monte de robles y no es que haya un parche de vegetación específico y distinto encima de la fosa. No sabemos si se plantó algo, pero había vegetación. Llama un poquito la atención el trabajo que se dieron para sepultar este cuerpo. Usted decía que este cuerpo y el de Amelia Sanjurjo estaban al sur del arroyo Meireles y el del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente al norte. Este presenta la particularidad de que se tomaron ciertos recaudos, ciertos trabajos extra para tratar de ocultar ese cadáver. Sí, son muy peculiares los dos enterramientos que están al sur del arroyo. El de Amelia es peculiar porque se decide enterrar en un lugar donde no hay posibilidades de profundizar, donde hay roca y donde por lo tanto se tiene que usar pico para romper la roca y enterrarla. Y queda muy poca profundidad y por lo tanto el enterramiento estaba a 10 centímetros, muy en la superficie. Eso llama la atención. Teniendo a pocos metros lugar donde enterrar, donde se puede alcanzar profundidades de 2 metros o 2,5 metros antes de llegar a la roca, que es este segundo caso, ¿no? Esta fosa clandestina está excavada en un lugar que hay mucha potencia, mucha profundidad del sedimento, está en la primera capa, en la transición entre la primera y segunda capa de sedimento estratigráfica, y se coloca esta cantidad de material por encima.
no sabemos bien a qué responden los lugares exactos que se eligen en cada uno de los casos. Es muy interesante lo que usted decía. ¿Por qué el rango va de 43 a 57 años, que pueden ser 42 años y meses o 57 años y meses? ¿Qué se tienen en cuenta, qué áreas de qué huesos específicos para calcular esto? Bueno, en este caso pudimos aplicar un método en dientes, que lo que hacemos es tomar 3 medidas relacionadas con la raíz del diente, y esto nos permite, de acuerdo a los resultados de la ecuación en la que se colocan estas 3 medidas, ir a una tabla y ver cuál sería el rango de edad de la persona. A su vez pudimos observar 2 áreas del hueso de la cadera, del hueso coxal, y utilizar 2 métodos distintos para este mismo hueso, 2 observaciones en áreas distintas, que también nos arroja distintos rangos. A su vez pudimos observar las terminaciones externales de las costillas. El lugar donde la costilla se une a nuestro esternón es un lugar que hay un método muy bueno y muy aceptado a nivel forense. También lo pudimos aplicar, de manera que unimos todo eso más la observación del propio esqueleto para confeccionar un rango con todas estas observaciones. ¿Las excavaciones se van a seguir haciendo en esta zona donde fueron encontrados Amelia y este último cuerpo? Las excavaciones van a seguir en esta área con una retroexcavadora avanzando, y en el área completamente opuesta, digamos, del terreno, a lo que sería al este del enterramiento de Amelia, con la otra retroexcavadora como estaba previsto. Estamos trabajando desde el enterramiento de Amelia hacia ambos lados, y sí tenemos previsto continuar de esa manera. ¿La muestra de ADN de qué se compone? ¿Qué es lo que se va a mandar a Argentina? Todavía no la hemos tomado, pero probablemente sea huesos largos, fémur, huesos del miembro inferior, porque las piezas dentales recuperadas todas tienen restauraciones, de manera que no son óptimas para un envío para análisis genético. ¿Cómo es el laboratorio? Porque nos decían recién que se coteja con muestras de toda América Latina. ¿Hay una priorización de que sean primero uruguayos? ¿Con cuántas muestras hay que cotejar? Sí, una vez que están los perfiles para comparar, se van eligiendo distintas bases de datos. Está la base de datos de uruguayos, está la base de datos de personas desaparecidos de la región, que puedan tener otra nacionalidad. Entonces se hace primero el cotejo con lo que sería más lógico o lo primero a buscar, y luego, de no haber una coincidencia, se va ampliando con las bases. Todas tienen que ver con el Plan Cóndor, todas tienen que ver con pasado reciente, no con bases de datos que puedan tener que ver con otros casos. ¿De familiares de hombres hay más material de ADN para comparar que de mujeres, como había pasado con Sanjurjo? Es difícil decirlo, porque en realidad son muchos más hombres proporcionalmente desaparecidos que mujeres. Entonces no hemos podido abarcar todo el universo todavía de hombres desaparecidos. Sí se mejoró muchísimo la base, y ahora que tenemos este perfil biológico nos permite empezar a ver caso a caso todas las posibilidades y ver si hay que reforzar algo o no. ¿Cuánto faltaría? O sea, la base de datos, ¿cuánto cubre del total de personas desaparecidas? Tampoco es un problema de cuánto cubre, porque de los desaparecidos que aún no han sido identificados, a lo mejor todos tienen representación. El problema es qué tan buena es en términos de resolver el problema genético, porque pueden tener un sobrino, un primo o un nieto, y eso no es estar bien representado. Puede tener 4 nietos y ser peor que una muestra, que una familia que tiene un hijo. Entonces, lo que importa no es tanto la cantidad, sino la calidad. Y hay que ver caso a caso. ¿En cuánto tiempo se podría saber la identidad? Eso depende ahora del Laboratorio de Córdoba y las problemáticas que pueda enfrentar en las extracciones y en las comparaciones. Sabemos que hemos estado en el entorno de un mes y medio, y en el entorno de un año. Entonces, ahí tenemos un rango de nuevo, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar. ¿Hay algún elemento que permita determinar más o menos aproximadamente la fecha del enterramiento? No tenemos forma de establecer en qué momento tuvo lugar. Obviamente que la identificación nos va a dar la fecha de desaparición de esa persona, que ya es un marcador importante, pero no podemos saber si estuvo muchos días detenida, si fue inmediato. No tenemos manera científica de establecer eso. Muchas gracias. Muy bien, allí entonces tenían la palabra de la coordinadora del grupo de antropólogos forenses, Alicia Luciardo, a partir de la información surgida esta misma tarde aquí en una conferencia de prensa que contó con la asistencia del fiscal de corte Juan Gómez
y en la mesa con la presencia del fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, de la representante de la Organización de Madres y Familiares, Graciela Montes de Oca, también estuvo el ministro de Defensa, Armando Castain de Bat, y estuvo también Wilder Tyler, director del Instituto de Derechos Humanos, junto con la propia Luciardo, que se sentó a su lado. Lo que, para culminar, digamos, compañeros, les podemos decir que, de acuerdo a lo que manifestaba en conferencia el fiscal Percivale, se puede determinar que el Batallón 14 fue un lugar de enterramiento clandestino, pero lo que no se puede determinar aún es si fue un centro también de detención y de tortura de desaparecidos. No sé si queda alguna consulta desde allí, Paula, compañeros, si no, volvemos con ustedes. No, Camilo, la verdad es que bueno, fue muy clara Luciardo en todo lo que dio, lo que dijo en esta rueda de prensa, y bueno, obviamente estamos a la espera entonces de este cotejo con el banco de datos y estas muestras de ADN que se llevarán adelante para descubrir finalmente la identidad de esta persona que fue encontrada en el Batallón 14. Gracias, Camilo, como siempre.